Interpretación y cumplimiento del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Infonavit, México. Marco legal de la cláusula financiera 26ª. Cesión de derechos del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Infonavit, México. Capítulo segundo. Contrato de apertura de crédito simple y de constitución de hipoteca. Cláusulas financieras. Cláusula 26ª. Cesión de derechos. El trabajador otorga expresamente su consentimiento al Infonavit para que en cualquier momento pueda ceder o transmitir o en cualquier otra forma negociar por cualquier título jurídico, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y su garantía hipotecaria, en los términos de la legislación aplicable. Contrato de apertura de crédito simple y de constitución de hipoteca. Cláusulas generales. 30ª. Jurisdicción. Para todo lo relacionado con el cumplimiento y la interpretación de los actos jurídicos contenidos en el presente instrumento, las partes expresamente convienen en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte actora, por lo que el trabajador renuncia a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que, por razón de su domicilio presente o futuro, del lugar de celebración de este instrumento o de su nacionalidad, pudiera corresponderle. Condiciones generales de contratación que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda. Capítulo 1. Condiciones previas a la contratación. El Infonavit, como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio creado por la ley del Infonavit, en su carácter de administrador del Fondo Nacional de la Vivienda, en cumplimiento de su objeto institucional previsto en la fracción 2 del artículo 3 de la misma ley del Infonavit, de conformidad con las reglas, otorgará al trabajador derechohabiente en lo sucesivo, mencionado indistintamente como trabajador o derechohabiente, un crédito en adelante asignado como crédito, destinado a la adquisición en propiedad de su vivienda, siempre que Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 3. El Instituto tiene por objeto 1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para a. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas. B. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. Y C. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 3. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Y 4. Lo demás a que se refiere la fracción 12 del apartado A del artículo 123 constitucional y el título 4, capítulo 3 de la Ley Federal de Trabajo, así como lo que esta ley establece. Ley Federal del Trabajo, título 4. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo 3. Habitaciones para los trabajadores. Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas. Ley de Vivienda de la Política Nacional de Vivienda. Capítulo 1. De los lineamientos. Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar
los siguientes lineamientos. 3. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título 6 del Trabajo y de la Previsión Social, artículo 123, apartado A, fracción 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de construir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos baratos y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Interpretación y cumplimiento de las condiciones nulas de la cláusula financiera 26ª, cesión de derechos del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, Infonavit, México. Marco legal de las condiciones nulas de la cláusula financiera 26ª, cesión de derechos del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, Infonavit, México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título 6 del Trabajo y de la Previsión Social, artículo 123, apartado A, fracción 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de construir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción 17. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato G, las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o desperdícele de la obra. H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato. Ley Federal del Trabajo, título 4. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo 3. Habitaciones para los trabajadores. Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas. Ley de Vivienda de la Política Nacional de Vivienda. Capítulo 1 de los lineamientos. Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos. 3. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda. Fundamentación y lógica legal de la interpretación y cumplimiento
En las condiciones nulas de la cláusula financiera 26ª, cesión de derechos del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca Infonavit México. El derecho laboral para adquirir en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas emana del artículo 123, apartado A, fracción 12. Se hace explícito en el título cuarto, Derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones, capítulo 3, Habitaciones para los trabajadores, artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo. También se establece la seguridad jurídica de la vivienda en el artículo 6 de la Ley de Vivienda. Se establece también que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato. G. Las que constituyan renuncia hecha por el obrero, las indemnizaciones que tenga derecho por accidente del trabajo, enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedirle de la obra. Y H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. Esto establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción 17, puntos G y H. Cláusula 26ª, cesión de derechos del contrato de apertura de crédito simple y de constitución de hipoteca. Infonavit. Colma lo establecido en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 17, puntos G y H, pues pide al trabajador que otorgue expresamente su consentimiento al Infonavit para que en cualquier momento pueda ceder o transferir o en cualquier otra forma negociar por cualquier título jurídico parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y su garantía hipotecaria en los términos de la legislación aplicable. Esta condición es nula por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción 17, puntos G y H. La cláusula 26ª, cesión de derechos, no es legal y nulifica el contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, Infonavit, porque pide que el trabajador otorgue expresamente su consentimiento al Infonavit para que en cualquier momento pueda ceder o transmitir o en cualquier otra forma negociar por cualquier título jurídico parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y su garantía hipotecaria, lo cual colma con el apartado A, fracción 17, puntos G y H del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato. H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.